Esto pasó en la Hacienda Cordero, en los llanos de Guanajuato, donde Ignacio Cordero y su esposa Remedios levantaron su fortuna entre 1905 y 1911. Dime en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en tu reloj ahora mismo. ¿Cuántas cosechas pueden nacer de la sangre antes de que la tierra se canse de beber? Ignacio Cordero compró la hacienda en el año de la gran sequía. Los ranchos vecinos perdieron todo. Las vacas morían junto a los pozos secos y los peones huían hacia Celaya buscando trabajo. La hacienda San Miguel quebró en agosto. La hacienda Los Pinos cerró en septiembre, pero los cultivos de Cordero florecían como si lloviera cada noche. El mayordomo era Crescencio Vidal, un hombre callado que llevaba las cuentas en una libreta de cuero negro. Cada página tenía números precisos: kilos de trigo, litros de pulque, pesos de la venta. Pero en las vísperas de cosecha aparecía siempre la misma anotación: ofrenda mayor, seguida de una cruz dibujada con tinta azul. Ese mismo día faltaba alguien del pueblo. Primero fue Evaristo Montoya, arriero de 22 años. Su mula apareció amarrada en el patio, pero él nunca regresó de los campos. Su hermana Caridad lo buscó durante 3 semanas. Encontró su sombrero junto a la capilla chica, el que usaba para protegerse del sol. Tenía manchas color café que no eran tierra. La cosecha de ese año rindió el triple de lo esperado. Después desapareció Micaela Herrera, una niña de 11 años que vendía flores en la plaza. Su madre la vio partir hacia la hacienda con un ramo de gladiolas para la patrona. El ramo apareció marchito en el altar de la capilla, pero Micaela jamás regresó a casa. La libreta de Vidal marcaba otra ofrenda mayor en tinta azul. Los domingos, Remedios Cordero llegaba a misa con bolsas llenas de pesos de plata para el diezmo. El padre Anselmo Ruiz contaba las monedas después del servicio. Algunos domingos eran 50 pesos. Otros domingos, después de las desapariciones, llegaban a 200 pesos de puro metal. El cura nunca preguntó de dónde salía tanto dinero. La capilla chica estaba al fondo de la hacienda, separada de la casa principal por un sendero de 17 escalones de piedra volcánica. Remedios organizaba rezos nocturnos ahí cada miércoles. Las puertas se cerraban con llave y los candiles se apagaban antes de empezar. Los peones que trabajaban cerca decían que se escuchaban cantos extraños, pero nunca en latín como en la iglesia. Eran cantos en una lengua que sonaba antigua. Baldomero Sánchez trabajaba en los establos y dormía en el jacal más cercano a la capilla. Una noche de octubre vio luces moverse detrás de los vitrales. No eran llamas de velas, eran luces azules que se movían en círculos, subían y bajaban como si flotaran. Duró hasta el amanecer. Al día siguiente encontró un pañuelo de mujer enterrado junto a su puerta, manchado de algo que olía a hierro oxidado. Esa semana desapareció Tomás Aguilar, peón de 19 años. El patrón hablaba de pacto de abundancia cuando los vecinos le preguntaban por qué sus cultivos resistían la sequía. Decía que había encontrado una técnica nueva de riego, pero nunca explicaba cuál. Los ingenieros de Celaya vinieron a revisar sus pozos. Encontraron agua a solo 3 metros de profundidad cuando en toda la región se tenía que cavar hasta los 15 metros. El agua de los pozos de Cordero tenía un sabor salado extraño. Remedios dirigía los rezos con un rosario de cuentas negras que nunca se quitaba del cuello. Las cuentas estaban hechas de un material que no parecía madera ni metal. Brillaban en la oscuridad con una luz muy tenue. Cuando terminaban los rezos, ella metía el rosario en una cajita de lata que guardaba bajo el altar. Nadie más podía tocar esa cajita. En 1911 llegó el temblor. Fue un martes de marzo, a las 3 de la madrugada. Duró solo 30 segundos, pero abrió grietas en toda la hacienda. La más grande atravesó el piso de la capilla chica de lado a lado. La fisura tenía 4 centímetros de ancho y dejaba ver un hueco negro debajo del altar. De ahí salía un olor dulce y pesado que mareaba a quien se acercara. Cordero contrató a los albañiles
Refugio Morales y su hijo Pantaleo para reparar los daños. Empezaron por la capilla chica porque Remedios insistía en que era urgente. Cuando levantaron las losas del altar, encontraron un pozo de 2 metros de profundidad sellado con cal fresca. Dentro había huesos humanos, rosarios ennegrecidos por algo que no era el tiempo, y la cajita de lata de Remedios. La cajita contenía un papel húmedo escrito con tinta azul, por riqueza infinita y perdón divino. Debajo de esas palabras había una lista de nombres: Evaristo Montoya, Micaela Herrera, Tomás Aguilar, otros 11 nombres más. Al final de la lista, escrito con letra diferente, decía: el siguiente será en la luna nueva. Los albañiles corrieron a buscar al padre Ruiz. El cura llegó esa misma tarde acompañado de don Rutilio Castañeda, el juez de paz del pueblo. Revisaron el pozo, contaron los huesos, leyeron el papel. Había 14 esqueletos completos y restos de otros 5. Algunos huesos tenían marcas de herramientas, como si los hubieran cortado mientras la persona estaba viva. El padre Ruiz pidió prudencia para evitar escándalo. Escribió un informe de 3 páginas dirigido al arzobispado de León. En la primera página describía los huesos. En la segunda página copiaba el texto del papel húmedo. En la tercera página recomendaba tapiar la capilla y trasladar el folio al archivo reservado para evitar perturbación de la fe pública. El informe llegó a manos del obispo Emeterio Valverde y Telles 5 días después. El obispo ordenó sellar la capilla con ladrillos y cal el mismo día que recibió el informe. Pero el juez Castañeda había confiscado la libreta de Crescencio Vidal como evidencia. La llevó al juzgado de Celaya junto con el papel de la cajita de lata. Pensaba iniciar una investigación formal por los 14 desaparecidos. Tenía testimonios de las familias, fechas exactas, descripciones de las últimas veces que se vio a cada persona. Una semana después, la libreta desapareció del archivo del juzgado. Alguien había entrado por la ventana trasera durante la noche. No se llevaron dinero ni documentos importantes, solo la libreta negra de Vidal y el papel de la cajita. El vigilante nocturno, Hermenegildo Ramos, dijo que no vio a nadie entrar, pero al día siguiente tenía dinero nuevo en los bolsillos y compraba tequila para todo el pueblo. Las familias de los desaparecidos intentaron presentar denuncias formales, pero cuando llegaban al juzgado les decían que no había evidencia suficiente. El expediente completo había desaparecido. Los nombres de Evaristo Montoya, Micaela Herrera, Tomás Aguilar y los otros 11 ya no aparecían en ningún documento oficial. Era como si nunca hubieran existido. El apellido Cordero también fue borrado de los libros del pueblo. Los registros de propiedad, las actas de matrimonio, los certificados de bautismo, todo lo que conectara a Ignacio y Remedios con la hacienda desapareció de los archivos municipales. El notario Bonifacio Esquivel dijo que había recibido órdenes de actualizar los registros por inconsistencias administrativas. Nunca explicó quién había dado esas órdenes. La hacienda siguió operando, pero bajo otros nombres. Un primo lejano de Cordero, Florencio Madrigal, apareció como el nuevo dueño en los papeles. Vidal siguió como mayordomo, pero ya no llevaba la libreta negra. Los peones nuevos venían de pueblos lejanos y no sabían nada de las desapariciones. Los cultivos seguían siendo abundantes, pero ya no había ofrendas mayores anotadas en ningún lado. La capilla chica permaneció sellada con ladrillos y cal. Remedios. Cordero murió 2 años después de fiebre tifoidea. En su funeral, el padre Ruiz notó que el rosario de cuentas negras no estaba en su cuello. Buscaron en toda la casa, pero nunca apareció. Algunos dijeron que lo había escondido antes de morir. Otros creían que se había deshecho solo cuando ella dejó de respirar. Ignacio murió 6 meses después, según dijeron, de tristeza. Pero Baldomero Sánchez, que siguió trabajando en los establos, contaba una historia diferente. Decía que había visto a Ignacio cavar solo en el patio trasero durante varias noches. Cavaba con sus propias manos,
hasta que los dedos le sangraban. Murmuraba nombres mientras cavaba, los mismos nombres que estaban en el papel húmedo de la cajita. Al amanecer del día que murió, había un hoyo de 2 metros junto a la capilla sellada. El hoyo estaba vacío, pero la tierra alrededor estaba manchada de algo oscuro. Olía igual que el agua de los pozos de Cordero, salado y extraño, como metal disuelto en agua de lluvia. Florencio Madrigal ordenó tapar el hoyo con piedras y nunca más se habló del tema. Los años pasaron y la historia se convirtió en leyenda del pueblo. Los niños se contaban que en noches sin viento se escuchaban cadenas debajo del altar sellado. Los más viejos decían que las cuentas negras del rosario de remedios seguían brillando en algún lugar de la hacienda. Nadie se acercaba a la capilla chica después del anochecer. En 1932, un arqueólogo de la Universidad de Guanajuato pidió permiso para estudiar la arquitectura colonial de la zona. El doctor Leopoldo Vázquez quería documentar las capillas rurales del periodo virreinal. Había leído referencias vagas sobre una capilla en la antigua Hacienda Cordero en documentos del arzobispado. Cuando llegó al lugar, encontró los ladrillos del sello parcialmente caídos por el tiempo. Podía ver el interior a través de las grietas. Decidió entrar con una lámpara de queroseno. El altar seguía intacto, pero el piso estaba cubierto de una sustancia cristalina que crujía bajo los pies. Parecían fragmentos de sal, pero cuando los tocaba se disolvían, dejando un residuo aceitoso en los dedos. El olor dulce y pesado seguía ahí después de 21 años, más fuerte que nunca. Debajo del altar encontró el pozo abierto otra vez, no por el temblor de 1911, sino como si alguien hubiera removido la cal y las piedras desde adentro. Los huesos ya no estaban. En su lugar había objetos de metal oxidado que no pudo identificar, herramientas con formas extrañas, cadenas con eslabones del tamaño de un puño, un cuchillo con mango de cuerno y hoja de 30 centímetros. En la pared del pozo, alguien había tallado los mismos nombres del papel húmedo, pero ahora había nombres nuevos debajo de los originales, nombres que el doctor Vázquez reconoció de las lápidas del cementerio local. Gente que había muerto en los últimos 20 años, siempre en vísperas de cosecha, siempre cuando los cultivos de la hacienda necesitaban agua. El patrón nueva cuenta era Florencio Madrigal, pero seguía el mismo patrón. Vázquez fotografió las inscripciones con una cámara Kodak. Tomó muestras de la sustancia cristalina del piso. Midió las dimensiones del pozo. 2 metros de diámetro, 3 metros de profundidad. Paredes perfectamente circulares, como si hubieran sido talladas con herramientas de precisión. Envió todo a Ciudad de México para análisis. Los resultados llegaron 3 semanas después. La sustancia cristalina era una mezcla de sal marina, sangre humana coagulada y un mineral que los laboratorios no pudieron identificar. Las fotografías mostraban grabados que combinaban símbolos cristianos con otros que no correspondían a ninguna tradición conocida. El informe completo desapareció de los archivos universitarios una semana después de llegar. Vázquez intentó publicar sus hallazgos en la revista de arqueología, pero le dijeron que había problemas de verificación. Cuando regresó a la hacienda 2 meses después, encontró la capilla sellada de nuevo con ladrillos frescos. Esta vez habían usado cemento armado y varillas de acero. Nadie le pudo explicar quién había pagado por esos materiales. Florencio Madrigal murió en 1938, un accidente extraño en los campos de cultivo. Su cuerpo apareció enterrado hasta el cuello en tierra húmeda, pero había estado vivo durante horas antes de morir. Los médicos no pudieron explicar cómo había llegado ahí ni por qué la tierra alrededor estaba tan mojada cuando no había llovido en semanas. La hacienda pasó a manos de otros parientes. Cada nuevo dueño seguía el mismo patrón: cultivos abundantes,
desapariciones ocasionales. Rezos nocturnos en algún lugar de la propiedad. Los nombres cambiaban, pero las prácticas continuaban, como si la tierra misma exigiera el tributo para seguir siendo fértil. En 1953, la reforma agraria dividió la hacienda entre los campesinos locales. Cada familia recibió una parcela de 5 hectáreas, pero ninguno quiso el terreno donde estaba la Capilla Chica. Esa sección quedó abandonada, sin dueño oficial. Los cultivos que crecían ahí eran más abundantes que en cualquier otro lado, pero nadie se atrevía a cosecharlos. La gente decía que esos frutos tenían un sabor salado extraño. Durante la década de los 60, varios investigadores intentaron estudiar el fenómeno de los cultivos superproductivos. Llegaban equipos de agrónomos de Ciudad de México, tomaban muestras de tierra, medían niveles de nutrientes, analizaban el sistema de riego. Siempre encontraban anomalías que no podían explicar. Los niveles de nitrógeno en el suelo eran 10 veces superiores a lo normal, pero no había evidencia de fertilizantes artificiales. El agua de los pozos contenía minerales que no existían en la geología local. Las raíces de las plantas crecían en patrones circulares que formaban espirales perfectas cuando se veían desde arriba, como si siguieran líneas invisibles bajo la tierra. Todos los informes científicos desaparecían antes de poder publicarse. En 1974, un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad Nacional llegó para hacer un documental sobre leyendas rurales. Querían grabar testimonios de los campesinos más viejos sobre la historia de la hacienda. Instalaron equipos de filmación y empezaron a entrevistar a la gente del pueblo. Las cámaras se descompusieron la primera noche. Todas las cintas de audio aparecieron en blanco, aunque habían grabado durante horas. Los estudiantes dijeron que los equipos funcionaban perfectamente fuera de la hacienda, pero se volvían locos en cuanto se acercaban a la capilla sellada. Las grabaciones se llenaban de ruido estático y voces que susurraban en un idioma desconocido. Abandonaron el proyecto después de una semana. El líder del grupo, un estudiante llamado Ricardo Moreno, regresó solo 6 meses después. Venía obsesionado con completar la investigación. Los campesinos lo encontraron 3 días después, cavando con las manos desnudas junto a la capilla. Tenía las uñas rotas y los dedos sangrando, pero seguía cavando como si no pudiera parar. Lo llevaron al hospital de Celaya en estado de shock. Moreno pasó 2 meses internado, repitiendo los mismos nombres una y otra vez. Los nombres del papel húmedo que había desaparecido 60 años atrás. Nombres que él nunca había escuchado porque no existían en ningún registro oficial. Cuando le preguntaban cómo los conocía, solo decía que las voces se los habían enseñado. Nunca pudo explicar qué voces eran esas. Al salir del hospital, Moreno cambió completamente. Dejó la universidad, se mudó a un pueblo lejano, nunca más habló de la hacienda. Pero cada año, en las fechas exactas de las antiguas ofrendas mayores, enviaba flores anónimas al cementerio de Guanajuato. Flores que dejaba en tumbas vacías con los nombres grabados que solo él recordaba. En 1985, el gobierno federal declaró la zona como patrimonio histórico protegido. Prohibieron cualquier construcción nueva y limitaron el acceso a investigadores autorizados. Oficialmente era para preservar la arquitectura colonial, pero los documentos internos hablaban de anomalías geológicas que requieren estudios especializados y fenómenos que podrían afectar la seguridad pública. La Capilla Chica fue clasificada como estructura en riesgo de colapso. Instalaron una cerca metálica alrededor de todo el perímetro y colocaron letreros de advertencia. Prohibido el paso. Zona de riesgo sísmico. Pero los campesinos sabían que no había peligro de terremotos. Los sismos habían parado completamente desde que sellaron la capilla por segunda vez. Era como si la tierra hubiera encontrado
otra forma de alimentarse. Durante los años 90, varios equipos de televisión intentaron hacer programas sobre la hacienda. Llegaban con equipos modernos, cámaras digitales, detectores de campos magnéticos. Todos reportaban las mismas anomalías. Los instrumentos se volvían locos cerca de la capilla. Las brújulas giraban sin parar. Los detectores de metales sonaban constantemente, aunque no había metales enterrados. Las grabaciones siempre salían dañadas, no por problemas técnicos, sino por interferencias que parecían intencionales, voces que se superponían a las entrevistas, sombras que se movían en lugares donde no había nada que proyectara sombras, sonidos de cadenas que los micrófonos captaban, pero que nadie escuchaba en tiempo real. Un productor de Televisa intentó usar la historia para una telenovela en 2003. Contrató a escritores, actores, técnicos. Empezaron a grabar las escenas exteriores en locaciones cercanas a la hacienda. El primer día, filmación, 3 actores terminaron en el hospital con ataques de pánico inexplicables. Decían que habían visto figuras en los campos que no aparecían en las cámaras. La producción se canceló después de una semana. Todos los contratos incluían cláusulas de confidencialidad. Los actores y técnicos tenían prohibido hablar de lo que habían visto o experimentado durante la filmación, pero algunos rompieron el silencio años después. Hablaban de sueños recurrentes con nombres desconocidos, de despertarse con tierra bajo las uñas sin recordar haber estado en el campo. En 2010, un equipo de investigación paranormal consiguió permiso oficial para estudiar la hacienda durante una noche. Llegaron con cámaras de visión nocturna, grabadoras digitales, termómetros infrarrojos, detectores de movimiento. Instalaron todo el equipo antes del anochecer y se prepararon para documentar cualquier fenómeno inusual. A las 11 de la noche, todas las baterías se agotaron simultáneamente. Los equipos de respaldo también fallaron, pero las cámaras siguieron grabando con una luz propia que nadie podía explicar. Las cintas mostraron figuras humanas caminando en fila hacia la capilla sellada. Figuras translúcidas que atravesaban los ladrillos como si fueran aire. Una de las figuras se detuvo frente a la cámara principal y la miró directamente. Era Remedios Cordero, usando el rosario de cuentas negras. El equipo de investigación abandonó el lugar antes del amanecer. Cuando revisaron las grabaciones en Ciudad de México, encontraron algo más perturbador que las figuras fantasmales. En el audio se escuchaba claramente una voz que recitaba nombres, los mismos nombres del papel húmedo, más otros nombres nuevos, nombres de personas que seguían vivas. Una investigación privada reveló que esas personas vivían en un radio de 100 kilómetros alrededor de la hacienda. Todas trabajaban en agricultura. Todas habían tenido cosechas excepcionales en los últimos años. Todas reportaban sueños extraños donde una mujer con rosario negro les hablaba de pactos de abundancia. Ninguna quiso dar entrevistas después de que les dijeron sus nombres aparecían en las grabaciones. Los archivos de la investigación paranormal desaparecieron de las oficinas de la productora 3 semanas después. Alguien había entrado sin forzar cerraduras, sin activar alarmas, sin dejar huellas. Solo se llevaron los discos duros con las grabaciones de esa noche. El sistema de seguridad no registró a ningún intruso. En 2015, Google Maps actualizó sus imágenes satelitales de la zona. Las nuevas fotografías mostraban algo que no había estado ahí antes. Los cultivos alrededor de la capilla sellada habían crecido, formando un patrón circular perfecto. Un círculo de plantas más altas y más verdes, con la capilla exactamente en el centro. El círculo tenía un diámetro de 200 metros, medidas exactas que correspondían a los cálculos de un antiguo ritual azteca de fertilidad. Pero la hacienda había sido española desde el siglo XVII. No había registro de poblaciones indígenas en esa área específica. Los mapas coloniales mostraban el terreno como baldío sin uso agrícola, hasta que llegó Ignacio Cordero,
Era imposible que hubiera conocimiento prehispánico en ese lugar, a menos que alguien hubiera traído ese conocimiento desde otro lado. Una investigación en los archivos del Arzobispado de León encontró referencias vagas a un misionero irregular que había trabajado en la zona antes de 1905. El padre Sebastián Montemayor, un sacerdote que había sido expulsado del seminario por prácticas no ortodoxas y interés excesivo en religiones paganas. Montemayor había estudiado códices aztecas antes de ser ordenado. Sus notas, guardadas en un archivo privado, describían rituales de fertilidad que requerían ofrendas de sangre humana en fechas específicas del calendario agrícola. Había dibujado diagramas de altares subterráneos, círculos de invocación, fórmulas para preparar agua bendita con propiedades nutritivas especiales. Las fechas de sus rituales coincidían exactamente con las ofrendas mayores de la libreta de Vidal. Montemayor había muerto en 1904, un año antes de que Cordero comprara la hacienda. Pero su confesor, el padre Anselmo Ruiz, había sido el mismo cura que después pidió prudencia para evitar escándalo, cuando encontraron los huesos bajo el altar. El mismo que escribió el informe al obispo recomendando silencio. En 2019, un equipo de arqueólogos forenses intentó hacer una excavación científica en el área. Tenían permisos del Instituto Nacional de Antropología, Historia y Tecnología de radar penetrante para mapear estructuras subterráneas sin necesidad de cavar. Los primeros escáneres revelaron una red de túneles bajo toda la hacienda. Túneles que conectaban la capilla con otros puntos estratégicos. Los túneles formaban una estrella de 7 puntas con la capilla en el centro. Cada punta de la estrella terminaba en una cámara circular del mismo tamaño que el pozo bajo el altar. Los arqueólogos calcularon que la construcción de esa red habría requerido años de trabajo y conocimiento avanzado de ingeniería. Era imposible que Cordero la hubiera construido en el corto tiempo que poseyó la hacienda. El sistema de túneles tenía que ser mucho más antiguo, pero cuando intentaron hacer las primeras excavaciones exploratorias, encontraron resistencia inesperada. Los permisos fueron revocados sin explicación. El instituto cambió de director y el nuevo funcionario declaró que la investigación no era prioritaria para los recursos actuales del instituto. Todo el equipo fue reasignado a otros proyectos en diferentes estados. El líder del equipo, la doctora Patricia Méndez, intentó continuar la investigación de forma independiente, pero cuando regresó al sitio con equipos propios, encontró que habían construido una cerca nueva alrededor de toda la propiedad. Una cerca alta, con alambre de púas y letreros que advertían sobre pruebas de armamento militar. No había ninguna instalación militar en la zona. Los registros oficiales seguían clasificando el terreno como patrimonio histórico protegido, pero los nuevos letreros estaban firmados por una dependencia que no aparecía en ningún directorio gubernamental. La Comisión Federal para Sitios de Interés Estratégico no existía en organigramas oficiales. Méndez intentó investigar quién había autorizado la nueva cerca. Se encontró con un laberinto de oficinas que se pasaban la responsabilidad unas a otras. Nadie tenía información completa. Todos los documentos estaban clasificados por razones de seguridad nacional. Cuando presentó recursos legales pidiendo acceso a la información, le dijeron que su solicitud estaba en revisión y que podía tardar hasta 5 años en procesarse. Mientras tanto, los cultivos alrededor de la hacienda siguieron siendo los más productivos de la región. Los campesinos locales vendían su cosecha a precios más altos porque la calidad era superior a cualquier otra. Pero ninguno podía explicar por qué sus plantas crecían mejor que las de zonas con mejor irrigación y fertilizantes modernos. Algunos admitían que tenían sueños donde una mujer les decía cómo sembrar. La mujer siempre llevaba
un rosario de cuentas negras. En 2020, durante la pandemia, varios investigadores independientes aprovecharon las restricciones de movimiento para acceder al sitio sin permisos oficiales. Un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro logró acercarse a la capilla durante una noche de toque de queda. Encontraron la cerca militar parcialmente dañada por el tiempo y el viento. Los ladrillos que sellaban la capilla también mostraban nuevas grietas. A través de una de las grietas más grandes, pudieron introducir una cámara con cable y luz LED. Las imágenes mostraron que el interior había cambiado completamente desde las fotografías de 1932. El altar estaba limpio, como si alguien lo hubiera restaurado recientemente. Las losas del piso brillaban como si acabaran de ser pulidas. No había rastro de la sustancia cristalina que había documentado el doctor Vázquez. El pozo bajo el altar estaba tapado con una plancha de metal que reflejaba la luz de la cámara como un espejo. Pero lo más perturbador era que había flores frescas sobre el altar. Flores que no podían tener más de unas horas de cortadas. Gladiolas blancas idénticas a las que llevaba Micaela Herrera el día que desapareció en 1906. Los estudiantes revisaron el video docenas de veces. No había duda de que las flores estaban frescas y habían sido colocadas ahí recientemente. Alguien había entrado a la capilla, sellada. Alguien que tenía acceso a un lugar que oficialmente llevaba más de 100 años cerrado. Alguien que conocía la historia lo suficiente como para usar gladiolas blancas específicamente. Alguien que mantenía el altar limpio y colocaba flores nuevas con regularidad. Los estudiantes intentaron regresar la noche siguiente con más equipo, pero encontraron la cerca reparada y vigilancia armada. Guardias privados con uniformes sin identificación que les dijeron que el área estaba temporalmente restringida por actividades de mantenimiento. Los guardias no quisieron decir qué tipo de mantenimiento ni quién los había contratado. Uno de los estudiantes logró tomar fotografías de las placas de los vehículos de los guardias. Las placas estaban registradas a nombre de una empresa de seguridad de Ciudad de México, pero cuando investigaron esa empresa, encontraron que había sido disuelta 5 años atrás. Las placas seguían activas en el sistema, pero oficialmente no pertenecían a nadie. Era como si alguien hubiera hackeado los registros vehiculares para crear una identidad falsa.